Buenos días. Tenemos aquí la guía de inglés número 2. Vamos a continuar, ¿cierto?, con el verbo to be, pero esta vez nos vamos a enfocar en las oraciones negativas e interrogativas. Y para comenzar, hay un ejercicio que es para recordar, ¿cierto?, las formas del verbo to be, que eran 3, am, is y are, y con qué pronombre nosotros lo usamos. Por lo tanto, de acuerdo a lo visto anteriormente, en la primera guía, vamos a elegir para cada oración del ejercicio, para el primer ejercicio, la letra A, B o C de alternativas. ¿Cuál creen ustedes que es? La encierran solamente, o si quieren la pueden escribir también acá arriba. Debe ser la misma con la que encierran. Por ejemplo, dice Ana. Ana es ella, y ella, ¿con cuál forma del verbo to be se usa? Con am, con is o con are, y encierra la que corresponde. Lo mismo con la número 2, número 3, número 4, número 5. A la número 2, por ejemplo, dice yo. En la número 3 dice the cat, el gato. En la número 4 dice we, que ustedes ya deben saber qué significa, porque son los pronombres personales, lo vimos. Y en la número 5 dice it. Luego de ese ítem, vamos a pasar al número 2. Dice, traduce las siguientes oraciones y encierra a la persona que corresponda. Por ejemplo, en el número 1 dice Lucas is a football player. Van a traducir en la línea de abajo en español lo que significa esa oración y van a encerrar uno de los 3 personajes que represente la oración. En la número 2 dice Rocío is a chef. Traducen y encierran a la persona que corresponde. Lo mismo para el número 3 y número 4. Hasta aquí. Aquí vienen las oraciones negativas y vamos a tener que comparar. Tenemos un cuadro aquí en español y uno en inglés, para que ustedes vean. Por ejemplo, para las afirmativas, tanto en inglés como en español el orden es el mismo. Por ejemplo, si yo dijera Mauricio es cantante, diría Mauricio is a singer. Pero en las negativas, nosotros le vamos a agregar la palabra not, la negación. Y el not debe ir siempre después del verbo to be. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de las oraciones en español y la estructura de las oraciones en inglés. Acá dice Mauricio no es cantante, tenemos Mauricio, que es el sujeto, la negación, que es no, el verbo to be, en este caso el que está subrayado, donde dice es, y el complemento de la oración que siempre va al final, en este caso, cantante. En inglés hay un cambio, si se dan cuenta, comenzamos también con el sujeto, en este caso Mauricio, luego viene el verbo to be, en este caso is o es, y después viene la negación. En español era al revés, todo lo contrario. Primero negación, verbo to be, y aquí se da vuelta. To be y después negación. El complemento siempre va a ir al final y el sujeto siempre va a ir al comienzo. Entonces, de acuerdo a esta estructura que está acá, nosotros vamos a tener que hacer el siguiente ejercicio. Tenemos un ejemplo de oración afirmativa para que ustedes se guíen de este ejemplo para hacer los otros. Dice, Camilo is an actor. Esa es la afirmativa, Camilo es un actor. Y la negativa, yo le agregué la palabra not después del verbo to be. O sea que va a ir después de am, después de is o después de are. Queda como Camilo is not an actor. Por lo tanto, ustedes tienen que convertir todas estas oraciones que están en afirmativa en negativa, agregándole el not después del verbo to be. Después, en esta parte, nosotros tenemos las oraciones interrogativas. Comparen las afirmativas con las interrogativas. Por ejemplo, afirmativa, Camilo is an actor. Camilo es un actor. ¿Qué pasa en la interrogativa? En cuanto al orden de la oración, ¿qué fue lo que cambió? Miren la estructura, tenemos sujeto, verbo to be, complemento. Y en este caso de las interrogativas, nosotros cambiamos de lugar el sujeto con el verbo to be, se intercambian.
y siempre dejando el complemento al final. Aquí empezamos con el verbo to be, o sea que vamos a empezar la oración con am, con is o con are, cualquiera de las tres que lleve la oración, y después viene el sujeto, lo contrario a lo que sucede con las afirmativas. Entonces, según esa estructura, vamos a completar el cuadro que se encuentra aquí abajo. Tenemos el primer ejemplo hecho. Dice, you are Karen. Tú eres Karen. ¿Qué pasa en la interrogativa o cómo queda? Si yo pregunto, ¿eres tú Karen? Quedaría, are you Karen? Empezamos con el verbo to be, luego sujeto y después el complemento. En este caso se dio vuelta o se intercambiaron estas dos palabras. El sujeto con el verbo to be se cambiaron de lugar y quedó al revés. Are you en vez de you are. Y recuerden siempre cerrar la pregunta con un signo de interrogación, pero solamente al final de la oración. ¿Ya? Para terminar, tenemos el cuadrito aquí de sugerencias, su número telefónico si lo han actualizado. Y como ya en la guía anterior estaba también la rúbrica de evaluación, no tienen que completarla porque esa parte es del docente. Y nos vemos para la próxima guía.